Hola a todos, vamos a continuar con la solución de nuestra guía 2019 del Colegio de Bachilleres, del Colbach, y vamos a continuar con la pregunta número 16. La pregunta 16 nos dice, en un triángulo rectángulo, ¿cómo se denomina la siguiente relación? Y tenemos una relación cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sale? Ahora, para empezar a resolver este problema debemos de saber qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Aquí tengo yo dos triángulos rectángulos. Y ahorita van a ver por qué los puse. ¿Sale? Deben de formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tienen que ustedes definir? Deben de saber que existen dos catetos, o sea, que dos lados son dos catetos, uno que se llama cateto opuesto y uno que se llama cateto adyacente. ¿Sí? Y el lado más largo siempre se va a llamar hipotenusa, el lado más largo. Y la hipotenusa siempre se va a definir como la línea que está enfrente de nuestro ángulo de 90 grados. En este caso, esta es la hipotenusa aquí. Esta es la hipotenusa. ¿Sí? Esta es la hipotenusa. Obviamente aquí también sería la hipotenusa. Esta es la misma que esta. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, ¿por qué puse dos triángulos? Para que ustedes vean que no es lo mismo, que no va a ser lo mismo, no se le va a llamar de la misma manera a mis catetos dependiendo del ángulo que yo considere. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que considerar? Si a mí me piden calcular la relación, pero con este ángulo, yo debo de empezar a encontrar mi cateto opuesto. ¿A qué me refiero? El cateto opuesto siempre va a ser la línea o el lado de mi triángulo que esté enfrente a mi ángulo. Por ejemplo, aquí este es mi ángulo. Entonces quiere decir que este ángulo, el cateto opuesto va a ser este. Este va a ser su cateto opuesto. Opuesto. ¿Sí? En el otro ejemplo, el cateto opuesto sería el que está enfrente de mi beta. Entonces el ángulo, si me dan este ángulo y me piden calcular la relación con base a este ángulo, el que está enfrente se llama mi cateto opuesto. Miren, este sería mi cateto opuesto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. ¿Sí? Y o por consiguiente, el lado que sobra se le llama cateto adyacente. Adyacente. ¿Sí? Cateto adyacente. Adyacente. ¿Sale? Ese es mi cateto adyacente. Si se dan cuenta, no son los mismos. Mientras que uno es un cateto opuesto, otro va a ser el cateto adyacente. ¿De qué va a depender? De mi ángulo. Por eso es que siempre deben de tener en consideración dónde está su ángulo. Primero ubican el cateto opuesto. ¿Es opuesto a qué? Pues al ángulo. ¿Sí? Nunca les dicen que es opuesto. Siempre dicen cateto opuesto. ¿Pero opuesto a qué? Al ángulo. ¿Sí? Este es el ángulo. En este caso, si este es mi ángulo, pues el que está enfrente es el opuesto. Miren aquí, este es mi ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente. ¿Vale? Con esto vamos a definir nuestras relaciones. Para que ustedes aprendan las relaciones, con que ustedes aprendan la siguiente palabra, ya están del otro lado. Con que se aprenda la palabra SOHCAHTOA, ¿sí? Con que se aprenda la palabra SOHCAHTOA, obviamente aquí va a estar la hipotenusa y aquí va a estar la hipotenusa, pero con que se aprenda la palabra SOHCAHTOA, ya saben que es un seno, un coseno y una tangente, ¿sí? Como la palabra seno empieza con S, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Y el cateto, y el coseno, o sea, este es del seno, este sería coseno, coseno, y este sería la tangente, tangente, ¿sale? Entonces, si ustedes aprenden la palabra SOHCAHTOA, ya ustedes saben, seno es cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está muy sencillito. SOHCAHTOA, con esa palabra ya saben que es un seno, coseno y una tangente. En este problema nos dicen cómo se denomina la siguiente relación, o sea, cuál es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente sobre la hipotenusa se le llama coseno, la relación es el coseno. Entonces nos vamos y buscamos la respuesta, en este caso es coseno. Pero ojo, recuerden, aquí depende también del ángulo, es el cateto adyacente al ángulo, ¿vale? En este caso va a depender de su ángulo. Obviamente aquí, como nos pone una figura, no lo podemos visualizar tan fácil.
pero deben de aprendérselo así. Va a ser el cateto opuesto, siempre va a ser el que está enfrente de mi ángulo, ¿sí? Por ejemplo, si me pidieran este ángulo, pues el que es acá es el que está enfrente, ¿vale? Deben de tener en consideración estas dos, estos dos conceptos muy importantes. La pregunta 17 nos dice, ¿cuál es el resultado de usar la fórmula cuadrática en la siguiente ecuación? O sea, es x cuadrada. Si aquí se equivocaron en los del colegio de bachilleres, era un exponente, ¿sí? La escritura correcta es x cuadrada menos 8x más 16, ¿vale? Es igual a 0. Este 2 es exponente, ¿eh? No es un número que está multiplicando el x, no, es un x cuadrada, ¿vale? Ahora, la fórmula cuadrática es la que nos aprendimos en una pregunta anterior, que decía que x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esa era la forma cuadrática. Como les mencionaba, en lo particular se me hace muy largo este procedimiento, por lo cual si ustedes gustan hacerlo, nada más deben de sustituir. En este caso a es el número que está multiplicando la x cuadrada, que es el número 1. B es el número menos 8, o sea, b vale menos 8. Y c vale 16, que es el término independiente, ¿sale? Es este. Ahora, si ustedes quieren, pueden sustituirlo acá y tiene que salir ese resultado, ¿vale? Pero como yo les compartí en videos anteriores, a mí sí me facilita más factorizarlo y resolverlo en 2 solos pasos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacíamos? Simplemente abríamos 2 paréntesis y luego volvamos a 0, ¿sí? Abrimos 2 paréntesis. ¿Qué decíamos? Primer término le sacábamos la raíz. La raíz de x cuadrada es x. ¿Por qué? Porque x por x me da x cuadrada. Los signos, ¿cómo se ponen los signos? Acuérdense, este es más y sería más por menos da menos. Entonces ese signo menos va aquí. Y luego menos por más da menos, también va aquí, ¿sale? En este caso, como los dos números son negativos, se van a sumar. O sea, acuérdense, cuando era uno positivo y un término negativo, se restaban y quedaba el signo mayor, ¿vale? En este caso, como son los dos negativos, se van a sumar. Ahora, ¿qué es lo que buscábamos? Dos números que multiplicados te dieran 16 y sumados te dieran 8. En las tablas de multiplicar, como lo mismo, puede ser 8 por 2, ¿sí? 8 por 2 me da 16, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo lo sumo me da 10, 8 más 2 me da 10, quiere decir que esos números son, me debe de dar menos 8, acuérdense, ¿sale? U 8, para empezar, ¿sale? 8, con que te dé 8, ¿sale? 8 más 2 da 10, entonces aquí ya se pasó, quiere decir que no. Otros números en la tabla de multiplicar que te den 16 multiplicados, sería 4 por 4, 4 por 4 me da 16, 4 más 4 me da 8, mire, ya me dieron los dos números, 4 por 4 ya me dio 16 y sumados me dieron ya el 8. ¿Qué quiere decir? Que los números que yo estoy buscando son 4 y 4, quiere decir que es 4 y aquí es 4. Y si se dan cuenta, es un binomio al cuadrado, ¿sabes? Porque se repite lo mismo aquí, es como si tuviera x menos 2 x menos 4 al cuadrado, ¿vale? Ahora, ¿cómo se resolvía? Una vez que ya tenías estos números, simplemente les cambiabas de signo, simplemente los pasabas así. Decías que x1, que recuerden que esa es la primera solución, es igual a 4 positiva. Si aquí era menos 4, pasaba como 4 positivo, y x2 también va a ser 4 positivo, ¿sale? Que quiere decir que esta ecuación de segundo grado tiene la misma solución, y la solución es el número 4. Ahora sí, vamos a las respuestas. ¿Cuál es la solución? El número inciso B, que es el 4. ¿Se dan cuenta? Es mucho más sencillo factorizar y simplemente despejar que hacer todo este procedimiento, ¿sí? Aquí tendrían que poner menos 8, menos 8, luego más menos 8 al cuadrado, menos 4 por 1 por c, que sería 16, y irlos resolviendo paso por paso. Y la verdad se me hace muy tedioso, en el examen van a perder tiempo, y yo les recomiendo mejor que aprendan a factorizar. Simplemente se ponen dos paréntesis, saca la raíz del primero, se multiplican los signos, primero por el segundo va aquí, más por menos da menos, menos por más da menos, y buscan dos números que multiplicados te den el tercer término, que sería en este caso de 16, 4 por 4 me da 16, o sea, menos 4 por menos 4 me da 16, porque menos por menos me da más, 4 por 4 me da 16. Ahora,
esos mismos números sumados te deben dar menos 8, menos 4, menos 4 me da menos 8. Y si se dan cuenta es muy sencillito, simplemente lo despejan y ya tienen la solución.